En este tema vamos a estudiar lo que son los adjetivos y los adverbios en el idioma inglés. Los adjetivos son palabras que me sirven para describir sustantivos y pronombres. ¿Qué quiere decir esto? Que son palabras que describen al sujeto de la oración. Repito, los adjetivos son palabras que sirven para describir a los sujetos de la oración. Es decir, recordemos que el sujeto puede ser un pronombre personal, que ya sabemos que es I, you, he, she, it, we, they, pero también puede ser, por ejemplo, un nombre de pila. Entonces, estos adjetivos solamente sirven para dar una descripción, puede ser física, una descripción de carácter, etcétera, del sujeto. Y que siempre van a ir, por ende, luego del sujeto. Es decir, primero va el sujeto, luego el verbo, que puede ser un verbo de acción o el verbo to be, y luego el adjetivo. Repito, siempre es el sujeto, luego el verbo o el verbo to be y por último el adjetivo. Aquí tenemos unos ejemplos. The houses are beautiful. Las casas son hermosas. The houses sería el sujeto, la casa. Are, el verbo to be en este caso, y beautiful, hermoso, es el adjetivo. El adjetivo hermoso que sirve para describir a quién, al sujeto que es the houses. En este otro ejemplo, they are new. Ellos son nuevos. Ellos es el sujeto, are el verbo to be y new el adjetivo. New, que es nuevo, sirve para describir a quién, a they, que es el sujeto. También sabemos que hay otro tipo de oraciones en donde ya no hay verbo to be, sino un verbo de acción. Por ejemplo, I live in a big house. Yo vivo en una casa grande. I sería el sujeto, o sea, yo. Live, el verbo principal, vivir. Y big house sirve para describir la casa, que es donde yo vivo. That man looks old. Ese hombre luce viejo. That man sería el sujeto. Looks, el verbo principal, que es luce o se ve. Y old, que sería el adjetivo viejo, que sirve para identificar o describir a quién, al sujeto. That man. En el caso de los adverbios también son palabras que sirven para describir, solo que los adverbios describen a los verbos, a otros adjetivos o otros adverbios. Repito, los adverbios, a diferencia de los adjetivos, sirven para describir a los verbos, a otros adjetivos o otros adverbios, no al sujeto. Por ejemplo, este caso. It is an extremely nice apartment. Es un departamento extremadamente lindo o extremadamente hermoso. Extremely sería el adverbio y nice el adjetivo. Un tip que les puedo dar para identificar rápidamente el adverbio es que los adverbios por sí solos no significan gran cosa, o no tienen significado. Solamente al juntarlos con el adjetivo es que cobran sentido. Vuelvo al ejemplo. Si yo les digo, es un departamento lindo, it is a nice apartment, dice que es un departamento lindo. Ahora si yo digo, it is an extremely nice apartment, es un departamento extremadamente lindo, el extremadamente, el extremely, solo sirve para dar mayor énfasis al adjetivo, que en este caso es nice. Pero si yo le quito el adjetivo nice y digo, it is an extremely apartment, es un departamento extremadamente, esa oración no tiene sentido, porque el extremely por sí solo no tiene sentido. Solo al juntarlo con el adjetivo es que cobra un sentido. Entonces, una manera rápida de identificar el adverbio es que por sí solo no tiene sentido. Solo al juntarlo con el adjetivo